comenzar esta segunda parte de nuestro curso, que tiene que ver con las bases bíblicas y teológicas de la misión integral en el Nuevo Testamento, tenemos que tocar tres aspectos muy importantes. Y la primera de ellas tiene que ver con la misión en los evangelios. Y un factor muy importante, muy determinante, que nos muestra los evangelios es el factor discipulado. Catalina Padilla nos muestra tres aspectos muy importantes del discipulado entre el maestro y sus discípulos. En primer lugar, el estar con él. Implica aquí que se encuentra la característica básica de su modelo de discipulado y que tiene que ver indudablemente con esa relación interpersonal entre el maestro y su discípulo. Es interesante, en el caso de Jesús como maestro, indudablemente compartía con sus discípulos no solo ideas, sino que también su persona, su carácter, su ser mismo. Revelaba su ternura, su preocupación por la gente, su identificación con los que sufren. Estas indudablemente eran señales por las que en su persona había llegado el reinado de Dios, es decir, el reino de Dios, con un mensaje de arrepentimiento, perdón y restauración, las buenas noticias, el evangelio en sí. El segundo aspecto que nos habla Catalina Padilla es ser como su maestro. Y de hecho que los evangelistas Mateo, Lucas y Juan, incluyendo el propio Marcos, recoge el uso, ¿verdad?, que hacía Jesús de lo que parece ser un dicho común: el discípulo no está por encima de su maestro. Es decir, aquí nos enseña el ser discípulo siervo. En ese sentido, Jesús menciona el fin del proceso del discipulado. Todo el que está bien formado será como su maestro, dijo él, ¿no?, en la perspectiva del evangelista Lucas. Con estas palabras, entonces, define el propósito de la formación de sus seguidores, de los años de acompañar a sus discípulos por experiencias a veces difíciles, ¿verdad?, a veces estimulantes, a veces agradables, ¿no?, pero siempre instancias de enseñanza y de aprendizaje. Compartir la vida con Jesús y acompañarle por todas partes apuntaba indudablemente a la transformación del discípulo. Una transformación más profunda que la simple imitación de un modelo, aunque no la excluye la transformación de su carácter, la transformación de sus valores, la transformación de sus prioridades, la transformación, ¿verdad?, de su acercamiento a la gente, y en ese sentido indudablemente implicaba, ¿verdad?, un cambio muy vital en la vida también del discípulo. Carácter, su manera de pensar, cambiar su conducta, ¿no? El seguimiento de Jesús en ese sentido entonces es un proceso que incluye apropiación personal, ¿no?, por parte del discípulo, ¿no?, de las características, el carácter, los propósitos del maestro, ¿no? Y la meta del seguimiento de Jesús es ser como Él, con características de amor, de servicio y de justicia. El tercer aspecto que nos sigue hablando Catalina Padilla es ser enviados para compartir la misión de Jesús, ¿no? Y en ese sentido Jesús describía de varias maneras la responsabilidad que apuntaba el periodo de formación de sus discípulos, ¿no? Por eso que en Lucas capítulo 6, versículo 13 y luego Marcos 3, versículo 14, los nombró apóstoles, ¿no? Personas enviadas para cumplir, ¿verdad?, para cumplir propósito, misión, ¿verdad?, dándoles instrucciones, ¿no?, siendo ellos sus testigos, sus misioneros, ¿verdad?,
Y el evangelista Marcos resume la palabra de Jesús en pocas palabras, y para enviarlos, ¿no? En el versículo 14 del capítulo 3 de San Marcos, ¿no? En otras palabras, ser pescadores de hombres, ¿no? Y ilustra indudablemente bien la obra de Jesús, en que pensaba involucrar a sus seguidores. Entonces, en ese sentido es interesante observar que en esta etapa de su formación, los nuevos misioneros fueron enviados de dos en dos, ¿verdad?, para un periodo de práctica, ¿no? Y yo diría de práctica supervisada, ¿no?, en territorio indudablemente conocido, ¿no? Pero después de un tiempo regresaron a contar sus experiencias al maestro, y luego ellos serían enviados entonces de una manera ya más formal, ¿no?, hasta lo último de la tierra. El segundo aspecto que tiene que ver indudablemente con los fundamentos bíblicos y teológicos de la misión integral en el Nuevo Testamento tiene que ver indudablemente con un modelo cristológico de Jesús. Y de hecho que Jesús viene a ser el modelo por excelencia. El teólogo Osvaldo Motesi nos presenta un bosquejo de la cristología misional de Jesucristo en 5 aspectos muy importantes. En primer lugar, su encarnación como modelo del materialismo cristiano. En segundo lugar, su unidad con el Padre como antídoto contra toda división de la Iglesia. Número 3, su espíritu de servicio como control de calidad de la misión. Número 4, su crucifixión como nuestro único camino. Y en quinto lugar, su resurrección, nuestra única esperanza. El tercer aspecto de las bases bíblicas y teológicas de la misión integral en el Nuevo Testamento tiene que ver con la perspectiva paulina, tocante a 2 aspectos también muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con la provisión de Dios. En el entendimiento de Samuel Escobar, él dijo lo siguiente: hay 2 elementos en esta perspectiva integral de la misión. Uno es el hecho empírico de una determinada cantidad de dinero, en muchos casos fruto del sacrificio, como expresión de la preocupación por los pobres en otras tierras. El otro es el signo de madurez, de la culminación del proceso de evangelización en una persona, que en sí se expresa mediante esta ofrenda, ¿no? Al dar, el dador crece y recibe una bendición, y el que recibe es bendecido por la ayuda práctica provista para aliviar su aflicción. La transacción en sí misma adquiere indudablemente una dimensión de la Eucaristía, de ese proceso que el Señor nos llama a compartir en su mesa. De alguna u otra manera, yo diría de manera práctica, ¿no?, el apóstol Pablo nos inspira y nos ayuda a recuperarnos, ¿verdad?, tocante a los fundamentos teológicos para los múltiples esfuerzos misioneros de asistencia económica en las situaciones contemporáneas, ¿verdad? Y de hecho que nos toca en algunos casos corregir los aspectos negativos que se han desarrollado a lo largo de este proceso. La contribución cristiana, entonces, al alivio de los pobres y la eliminación de las causas de la pobreza debiera canalizarse dentro del marco de reciprocidad y mutualidad que solo, ¿verdad?, puede provenir del compromiso común de la fe en Cristo. Y el segundo aspecto tiene que ver indudablemente con la restauración de todas las cosas. El mismo Samuel Escobar, al reflexionar sobre este aspecto que el apóstol Pablo propone, ¿verdad?, indudablemente tiene que ver con 2 ejes: la personal y la eclesiástica, ¿no? Dice: si alguno está en Cristo, es una nueva creación.
Y como parte de esta novedad, indudablemente, frente a la cual las cosas viejas pasaron, ¿no? Hay una manera totalmente nueva de mirar al mundo y los seres humanos, ¿no? En ese sentido. ¿Cuán grande es nuestra responsabilidad como iglesia? Por ejemplo, ¿no? Poder ser un aporte para la restauración ecológica de la naturaleza global. Así que podemos como iglesia inclusive ayudar en ese aspecto. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.